Bienvenidos al podcast La Antropología en Tiempos del Coronavirus, proyecto coordinado por la doctora en etnología Neira Alvarado Solís, profesora investigadora del Colegio de San Luis. En esta séptima sesión, volumen 1, presentamos el uso de plataformas virtuales, la importancia de la interacción social en la escuela para los estudiantes y los desafíos de los profesores. Nuestros invitados compartirán las experiencias que han enfrentado en las aulas virtuales como parte del personal docente y como estudiantes frente a su trabajo de campo. En esta ocasión, contamos con la presencia vía remota de Carmen Acevedo, estudiante de la maestría en Antropología Social por el Colegio de San Luis, Rocío Márquez, antropóloga jalisciense, y José David Tenorio Jiménez, estudiante de la maestría en Gestión Sustentable del Agua por el Colegio de San Luis. Les damos una cálida bienvenida e iniciamos la sesión invitándolos a presentarse con la audiencia y preguntándoles acerca de los retos y dificultades derivados de esta crisis por el coronavirus en sus ámbitos estudiantiles y profesionales. Iniciamos contigo, Carmen. ¿Qué tal? Mi nombre es Carmen Acevedo. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la maestría en Antropología Social en el Colegio de San Luis. Esta crisis actual que estamos viviendo por la situación del coronavirus ha impactado bastante en mí como persona y como estudiante. Por un lado, he tenido que enfrentarme a una serie de retos académicos, porque yo en este momento me encuentro escribiendo la tesis y he tenido que enfrentarme a dificultades para poder acceder a fuentes bibliográficas y fuentes documentales que yo ya tenía establecidas en un plan de trabajo. Y también ha sido bastante difícil la comunicación con los centros de investigación que en estos momentos se encuentran cerrados, sin una fecha definida para regresar a sus labores. Creo que la mayor afectación de la educación a distancia recae en el tipo de aprendizaje que están obteniendo los alumnos. Obviamente no es lo mismo resolver dudas presenciales que por medio de un monitor donde además pueden presentarse problemas técnicos, ya sea por la saturación de las plataformas, por la velocidad de las redes, y se está dificultando todavía más la comunicación entre alumnos y profesores. Además, el exceso de tareas que estamos viendo no es solamente para los alumnos, sino que los docentes están invirtiendo una mayor cantidad de tiempo en la revisión y claramente la retroalimentación no está siendo del todo ventajosa para los estudiantes. Nuevamente nos enfrentamos a una realidad donde se acentúa todavía más la desigualdad social y la propuesta de una educación a distancia haciendo uso de todos estos recursos tecnológicos no está orientada para todos los estudiantes. Creo que es necesario pensar qué está pasando con aquellas comunidades y aquellos grupos donde no se cuenta con servicios básicos, mucho menos se cuenta con servicios de comunicación. ¿Cómo o de qué manera están enfrentando este reto a la educación tanto los estudiantes de estas comunidades y de estos grupos como los docentes y sobre todo los padres de familia? ¿Qué estrategias están empleando para evitar que sus hijos presenten rezagos en el aprendizaje? Considero que terminada esta crisis es necesario analizar cuáles fueron los efectos de la educación a distancia, qué provocó tanto en los estudiantes y profesores como en el nivel educativo al que pertenecen, y sobre todo creo que es necesario pensar en una estrategia que garantice la inclusión total de los estudiantes en este tipo de situaciones. Por otro lado, he tenido que enfrentarme a una serie de retos familiares, porque yo tengo un hijo de 4 años que está cursando actualmente el segundo grado de preescolar y que se ha visto afectado por la suspensión de las clases presenciales. Ha sido todo un reto el hecho de tener que adaptar nuestros horarios y nuestros espacios a la impartición de clases desde el hogar, que todo esto ha sido en conjunto con las autoridades escolares que han hecho una labor extraordinaria proporcionándonos materiales de apoyo, proporcionándonos algunas dinámicas, algunas maneras de trabajar con nuestros hijos y que han servido no solo para satisfacer la parte intelectual, sino esta parte que ha sido bastante afectada, que es la socialización. En particular, he tenido que realizar algunos planes de trabajo tomando en cuenta mi disposición de tiempo y espacio, pero también estoy tomando en cuenta aspectos anímicos personales y familiares para evitar sobre todo la acumulación de estrés. Normalmente a mí me gusta trabajar en espacios amplios y sobre todo silenciosos,
lo cual he visto afectado con esta crisis del coronavirus por la adaptación de las actividades en el hogar. Ha sido bastante difícil lograr concentrarme y bueno, tomando en cuenta que el lugar donde vivo es pequeño y difícilmente puedo encontrar las condiciones óptimas para trabajar sin interrupciones. Hasta el día de hoy he optado por invertir mayor tiempo a trabajar en las noches y aprovechar el día para realizar actividades del hogar y aquellas que tienen que ver con el aprendizaje y el cuidado de mi hijo. Pero creo también que es una enseñanza para reflexionar sobre las condiciones laborales a las que se enfrentan muchas mujeres actualmente. El teletrabajo, además de continuar con el compromiso laboral, nos da cuenta todavía más del doble trabajo que recae sobre algunas mujeres con las labores del hogar y la crianza de los hijos, combinándola con esta inversión de tiempo hacia la parte profesional o laboral. Muchas gracias. Rocío Márquez, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Mi nombre es Rocío Elizabeth Márquez Gallardo, soy antropóloga. Para mí, un elemento de la actual crisis derivada del coronavirus que presenta mayor desafío en un sentido pragmático nace de la gestión del ámbito sanitario, es la distancia social obligatoria que nos ha alejado como antropólogos de nuestro campo de estudio. Siento que este decreto ha cambiado las formas de interacción de la sociedad y pues representa un reto en tanto que como investigadores de lo social, de las interacciones y de las relaciones socioculturales, nuestro campo de análisis se ha transformado de un momento a otro y esto nos enseña que la mayoría de las herramientas metodológicas con las que contamos no logran ser del todo funcionales o aplicables para facilitar acercamientos adecuados. En este sentido, pues puede ser positivo porque nos exhorta a ir un poco más a la vanguardia y a transformar la práctica al ritmo en que cambian las mismas interacciones sociales. Otro reto que considero bastante importante, derivado también de la distancia física, es que como sociedad nos hemos visto obligados a volver a la localidad, ¿no? Pues a la comunidad. Esto nos hace reflexionar sobre la construcción del sentido de pertenencia, sobre cómo concebimos a la otredad, de cómo vemos al que viene de fuera, al que no pertenece a nuestro grupo. Y en este momento, pues este extranjero se ve como amenaza o como un riesgo, no representa un riesgo para toda la comunidad. Para nosotros como antropólogos, esto pues ha generado problemas enormes, pues muchos campos se nos han cerrado, muchos proyectos están pausados o aplazados o suspendidos, muchas cosas se han ido postergando, ¿no? Sobre todo en, para quienes trabajamos en campo. Y también pues nos encontramos ante la incertidumbre de lo que va a venir después, de que todas las cosas estén bajo control. ¿Cómo vamos a encontrar a la sociedad? ¿No? ¿Se va a transformar? ¿Vamos a seguir igual? Si se transforma necesitamos nuevas herramientas metodológicas o pues qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar desde estas nuevas realidades y dónde vamos a quedar situados como investigadores del ámbito social? Gracias, Rocío. David, te cedemos el micrófono. Mi nombre es José David Tenorio Jiménez. Actualmente soy estudiante de la maestría en gestión sustentable del agua del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis. Creo que uno de los retos más difíciles que nos ha tocado en esta ocasión está encaminado a la educación a distancia, que si bien estamos muy acostumbrados a hacer trabajos bajo el formato de seminario o de conversa, como forma de compartir y socializar nuestros conocimientos, ha sido un poquito más complicado hacerlo por medio de las plataformas digitales. Más acostumbrados a la cercanía, pues la distancia social se vuelve un pequeño impedimento para desarrollar las actividades que más nos toca hacer en el colegio. La siguiente pregunta es: ¿cuáles consideran que son las principales aportaciones y enseñanzas que han obtenido a partir de la crisis del coronavirus? Por favor, Carmen Acevedo. Uno de los principales aportes de esta crisis del coronavirus para las ciencias sociales
tiene que ver con la importancia de las relaciones y las prácticas sociales. El distanciamiento social ha estado dejando estragos tanto a nivel fisiológico como psicológico, que se han venido traduciendo en una serie de transformaciones sociales que afectan y van a seguir afectando no solo nuestra vida cotidiana, sino que también ya lo estamos viendo en la esfera de lo político y de lo colectivo. También esta crisis nos ha enseñado sobre la importancia de la comunidad y la comunicación como factores importantes para la erradicación de los problemas, que bueno, en este caso es la propagación de un virus, pero sobre todo creo que nos ha llevado a la reflexión de las condiciones sociales a las que se enfrentan los grupos, las desigualdades de oportunidades, las transformaciones a las que nos enfrentaremos al término de este confinamiento. Y particularmente también me ha enseñado además sobre la valoración del tiempo y el espacio, más allá de referirme en términos cuantitativos. Creo que es necesario pensarlo también como una oportunidad de autoconocimiento y autorreflexión, tanto en el plano personal como en el profesional. Gracias. Rocío, continuamos contigo. Sobre lo que nos aporta a la práctica antropológica, nos encontramos en un momento histórico coyuntural para desarrollar nuevas estrategias metodológicas. Esta crisis nos ha demostrado que las interacciones socioculturales cambian a un ritmo vertiginoso y que aún no contamos con herramientas apropiadas para realizar una aproximación a través de estos nuevos contextos o en estos nuevos espacios que tenemos para interactuar, tanto en lo local como a nivel global, ¿no? En este sentido, considero que es muy favorable la crisis, en tanto que nos marca una pauta para que la antropología se transforme en su hacer y en la práctica, y pues nos hace ver la necesidad de la transformación, de estar en constante cambio e ir siempre de la mano de la sociedad. Algo que considero muy importante es que nos ha hecho reflexionar mucho sobre la vida moderna, sobre el estilo de vida, y esto, bueno, pues provoca cambios en distintas dimensiones, y pues para mí me siento afortunada de estar viviendo en este momento, porque pues sí quiero ver qué pasa después y cómo se transforman todas las dimensiones de lo social. Gracias. David Tenorio, ¿qué nos puedes decir sobre las enseñanzas de esta crisis? Creo que algo que nos ha enseñado esta crisis, que si bien existe un gran avance en las ciencias, por ejemplo en este caso la medicina y la epidemiología han hecho lo suyo, creo que aún existe una, como diría Boaventura de Sousa, una diversidad inagotable de la experiencia del mundo ante situaciones de crisis, en este caso crisis, por ejemplo, las reacciones tan heterogéneas que se han presentado ante las campañas nacionales de la sana distancia, todas esas reacciones de la gente sobre cómo es que hay que acatar las condiciones que se nos han impuesto. Eso mismo también se vuelve un aliciente para la investigación y para empezar a posicionar preguntas de investigación cada vez más relevantes para la complejidad del mundo a la que nos estamos enfrentando. Muchas gracias por sus respuestas. Finalmente, ¿podrían compartir con nosotros sus impresiones para la postcrisis del coronavirus? ¿Cuáles son tus impresiones, Carmen? No podemos pensar que la crisis del coronavirus terminará cuando la enfermedad haya desaparecido por completo y se nos permita volver con normalidad a nuestras actividades habituales. Por el contrario, considero que llegado este momento habrá una mayor crisis en casi todos los ámbitos, tanto de lo individual como de lo social, precisamente por todas las afectaciones que hemos visto que ha traído el confinamiento y el distanciamiento social. Esta crisis terminará cuando la sociedad lo decida, cuando la situación y los estragos de la pandemia dejen de generar miedo, estrés e incertidumbre en la población y sobre todo que los ámbitos socioeconómicos y socioculturales se hayan restablecido o estén en proceso de. Es un proceso largo y difícil, sin embargo, pasada la crisis, creo que es necesario pensar esta situación como un aprendizaje y una oportunidad de modificar hábitos y estilos de vida que tienen que ver sobre todo con afectaciones a la salud. Creo que tenemos también que hablar de la implementación del autocuidado como una medida de protección tanto individual como familiar como colectiva. Y al mismo tiempo creo que los gobiernos deben establecer
medidas orientadas a las esferas de la vida social, como la escuela, como la familia, como la comunidad en la que se desenvuelven los individuos. Y nosotros, como científicos sociales comprometidos, creo que debemos pensar también sobre posibles medidas de reconstrucción del tejido social que, como hemos visto, ha sido enormemente afectado. Rocío, ¿qué nos puedes comentar tú? Algo con lo que yo me quedo para después de que pase esta crisis, sobre todo como aprendizaje, es con las manifestaciones de solidaridad y la unión en los espacios locales, ¿no? Que la gente se ayudaba mutuamente y esto pues nos enseña a que, bueno, somos unos seres insertos en una sociedad, sí, pero es posible transformar esta sociedad, ¿no? O sea, es posible concebir una sociedad más allá del sistema que tenemos actualmente. También me gustaría quedarme a mí con la reflexión sobre nuestro lugar en el mundo como seres sociales, pero principalmente el lugar que ocupamos dentro de la naturaleza como seres vivos. Para concluir esta sesión, David, ¿podrías platicarnos tus impresiones, es decir, qué esperas para la postcrisis? Pues creo que algo que reitera esta situación es la importancia de seguir haciéndonos preguntas que contemplen aspectos como complejidad o que contemplen aspectos como heterogeneidad, porque si bien las propuestas que se han presentado por parte de las campañas nacionales también demuestran un nivel de heterogeneidad que no sabemos si todos pueden acatar al pie de la letra, lo cual a veces complica de cierta forma llevar las cosas de manera adecuada. Creo que lo que nos comparte esta crisis es nuevas formas de acercarnos al conocimiento también, en las que utilizamos otros métodos o otros modos tanto para hacer comunicación como para hacer investigación. Nos deja muchos retos también esta crisis que pasamos, en la que tenemos que aprender nuevas formas de socialización que no están solamente enfocadas en lo presencial, sino también vuelve más amplias las ideas como vínculos sociales, como relaciones sociales, en las que también la no presencia cuenta mucho. Agradecemos a nuestras invitadas Carmen Acevedo y Rocío Márquez, así como a nuestro invitado José David Tenorio Jiménez, su participación en esta ronda de preguntas. Nosotros los esperamos en la siguiente emisión. Esto fue La Antropología en tiempos del coronavirus. Las entrevistas presentadas fueron grabadas y autorizadas por nuestros invitados mediante diferentes aplicaciones de comunicación entre mayo y junio de 2020.